Hola, hoy vamos a explorar el Diario Oficial de la Federación del 18 de septiembre de 2025. Parece un boletín, ¿no? Pero en realidad es una ventana fascinante a cómo opera el gobierno. Decisiones sobre propiedades, comercio, hasta cómo se asignan jueces, cosas que, bueno, nos tocan de cerca. Tenemos aquí extractos de varias secretarías, institutos, y la idea es, pues, destilar lo clave, lo interesante. Parece que hoy el hilo conductor es el equilibrio, cómo se balancean necesidades distintas, a veces hasta opuestas. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. El DOF es como el escenario donde todo esto se hace oficial. Se formalizan tensiones, ¿sabes? Vemos cómo se intenta, por ejemplo, cumplir con el plan de vivienda, pero a veces choca con la realidad. Edificios viejos, patrimonio, o cómo se ponen reglas de comercio, reglas electorales. Y luego, bueno, hay que ajustarlas, porque la realidad manda o porque la ley se interpreta distinto. Muy bien, empecemos con algo tangible. Inmuebles federales. La Secretaría de Hacienda, a través del INDAVIN, estuvo bastante activa moviendo propiedades. Mira, por ejemplo, una oficina. Era de Zagarpa, allá en Tepic, Nayarit. No muy grande, unos 450 metros cuadrados. Y ahora, bueno, se la destinan al gobierno estatal, para oficinas ganaderas. Y el acuerdo dice, así como, ojo, no es monumento histórico, casi como quitándose un pendiente. Sí, es un procedimiento bastante estándar, digamos. Se busca optimizar el uso del patrimonio federal. Pero lo interesante son las condiciones, ¿no? El estado de Nayarit la tiene que usar solo para eso. Oficinas ganaderas, nada más. Y tiene que darle mantenimiento. Si no la necesita, o peor, le da otro uso sin permiso, el inmueble vuelve a la federación. O sea, la propiedad de fondo sigue siendo federal. Se presta, digamos, pero con reglas muy claras. ¿Entendido? Y luego hay movimientos más grandes. Estos sí, ligados directamente a vivienda. El INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, recibe 2 predios, a título gratuito. Uno en Villa de Pozos, San Luis Potosí. Es grande, casi 3.000 metros cuadrados. Correcto. Ese movimiento se alinea muy bien con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? La meta de vivienda adecuada y todo eso. Además, Protección Civil de allá dijo que el riesgo para construir casas es bajo. Hubo una pequeña diferencia en la medición, sí, pero dicen que está dentro de la tolerancia técnica, o sea, nada que frene el plan. Ese parece ir bastante directo. Ah, pero el segundo predio para el INSUS. Ese es El Picadero, aquí en Fray Servando, en la Ciudad de México. Y ahí la cosa cambia. Vaya que cambia. El dictamen de protección civil de la CDMX dice riesgo alto. Exactamente. Y aquí está esa tensión de la que hablábamos al principio. La razón del riesgo. Pues falta de mantenimiento, grave. El edificio es viejo, tiene potencial de daño estructural. O sea, antes de siquiera pensar en poner gente a vivir ahí, se necesitan reparaciones, y fuertes. Pero no es solo el riesgo físico, ¿o sí? Hay más. No, no, para nada. Además de eso, cualquier cosa que quieran hacer ahí, cualquier obra, necesita una doble autorización. Y es compleja. Permiso del INVAL, porque tiene valor artístico catalogado. Y permiso del INAH, por estar en el perímetro B del centro histórico. Este caso es, digamos, un ejemplo perfecto del dilema. ¿Cómo atiendes la urgencia de vivienda en la ciudad sin poner en riesgo a la gente y sin afectar el patrimonio? No es fácil, ¿eh? Y este acuerdo, bueno, solo transfiere el predio, el problema y la responsabilidad, claro. Se queda clarísimo el desafío. Y hay otro movimiento inmobiliario grande. Este es enorme. Casi 29.000 metros cuadrados en Avenida Constituyentes, allá por Chapultepec. Antes era de uso militar, ¿no? La Coordinación Administrativa del Estado Mayor. Y ahora se lo destinan a la Secretaría de Cultura. Este también tiene su detalle con el patrimonio. Fíjate, cómo está pegado a otro inmueble que sí tiene valor artístico catalogado. Cualquier construcción, cualquier modificación en este terreno que ahora es de cultura, va a necesitar sí o sí el visto bueno del INVAL. Otra vez vemos cómo administrar un bien implica mirar alrededor, coordinarse. No es solo el terreno y ya. Bueno, dejemos los terrenos y los edificios. Pasemos al comercio internacional. La Secretaría de Economía publica un par de cosas importantes. Una tiene que ver con Colombia. Con el Tratado de Libre Comercio, anuncian que extienden una dispensa temporal hasta septiembre de 2026. Suena muy técnico. ¿Qué significa eso en la práctica, para el comercio real?
Pues significa flexibilidad. Pragmatismo, diría yo. Básicamente permite que ciertas prendas hechas en Colombia, como ropa deportiva, ropa interior, puedan entrar a México con el arancel preferencial del TLC, aunque usen algunos insumos específicos que no se producen ni aquí ni allá. Mencionan hilos de elastano, poliéster, nylon, hasta dan cantidades límite en kilos. O sea, que si una empresa colombiana necesita, no sé, un tipo de hilo muy especial que solo hacen en Asia, puede importarlo, usarlo en su ropa, y aún así esa ropa entra a México como si todo fuera de la región México-Colombia. Justo eso. Pero ojo, se basa en un dictamen técnico. Alguien verificó que de verdad esos insumos no se consiguen en la región. Es un ajuste para que las reglas de origen, que son importantes, no terminen frenando el comercio cuando la cadena de suministro local, pues, no da para más. Eso sí, no es automático. Necesitan poner una anotación especial en el certificado de origen. Demuestra que los tratados, para funcionar, a veces necesitan estas como válvulas de escape, ¿no? Entendido. Pero, a ver, ¿esta flexibilidad no tiene un límite? ¿No podría decirse que debilita un poco el chiste de las reglas de origen, que es usar insumos de la región? Es un buen punto. Siempre es un balance, ¿no? Un riesgo calculado. La clave aquí es que es temporal, es muy específica para ciertos insumos y cantidades y está justificada técnicamente. No es como abrir la puerta a todo. Es un equilibrio entre facilitar el comercio bilateral y, bueno, seguir incentivando las cadenas de valor regionales hasta donde sea posible. Vale. Y en otro tema de economía, se inicia un proceso importante, van a revisar si mantienen una cuota compensatoria. Es una tarifa antidumping, ¿no? A las importaciones de alambrón de hierro o acero, de Ucrania. La cuota es del 41% y, de hecho, vencía justo hoy, 18 de septiembre. Correcto. Y quienes pidieron la revisión son las grandes productoras nacionales: Ternium, de acero, ArcelorMittal, TA2000. Su argumento es claro. Si quiten esa cuota del 41%, podrían volver a entrar importaciones de Ucrania a precios dumping, o sea, precios artificialmente bajos. Y eso, dicen ellas, dañaría la industria mexicana del acero. Así que ahora la Secretaría de Economía tiene que investigar. Analizar qué pasó en el mercado entre julio de 2024 y junio de 2025. Y con eso, decidir si la cuota se queda otros 5 años o no. Y mientras hacen toda esa investigación, ¿qué pasa con la cuota? ¿Se quita? ¿Se queda? Se queda. Sigue vigente. Eso es crucial. Mientras dure todo el proceso de examen, el alambrón ucraniano sigue pagando ese 41% extra al entrar a México. Esta decisión, más allá de las acereras, es un indicador. Nos dice cómo México está usando sus herramientas de defensa comercial en un escenario global, pues bastante complejo. Bien. Cambiemos de tema ahora. Recursos naturales. Conapesca, que es parte de SADER, ajusta las fechas para pescar camarón en el Pacífico. Sacaba la veda, pero no al mismo tiempo para todos. Sí, anuncian un calendario escalonado. Dicen que se basan en recomendaciones técnicas del IMIPAS, el Instituto de Investigación Pesquera. A ver, desde el 19 de septiembre ya se puede pescar en lagunas costeras, esteros en varios estados. Luego, el 29 de septiembre se abre la pesca en casi todo el mar. Y hasta el 14 de octubre se permite pescar en la zona más delicada, el Alto Golfo de California. ¿Por qué así? ¿Por etapas? Tiene un doble objetivo. Por un lado, proteger la reproducción del camarón. La veda las da chance de crecer y multiplicarse. Y por otro, maximizar el valor económico. El escalonamiento busca que en cada zona el camarón alcance una talla comercialmente buena antes de que empiecen a pescarlo. También se busca asegurar que quede suficiente camarón adulto, la biomasa reproductora, para que haya camarón la siguiente temporada. Es un intento de manejo sustentable, digamos, basado en datos científicos. Y es interesante que el acuerdo ya fija también las fechas de inicio de la veda para 2026 en algunas zonas. Buscan dar un poco de certidumbre a los pescadores, ¿no? Entendido. Y siguiendo con recursos, pero ahora en tierra, la SEDATU, la de Desarrollo Agraria Territorial y Urbano, declara 2 predios grandes como terrenos nacionales. Uno se llama Cerrito del Fuerte, está en Dolores Hidalgo, Guanajuato, son casi 88 hectáreas. Este caso es un buen ejemplo de lo enredada que puede ser la historia de la tierra en México. Todo empezó porque un particular lo quería comprar,
Pero cuando Sedato investigó, salió de todo. Registros antiguos, ventas pasadas, incluso una resolución presidencial de 1997 que, fíjate, apartaba una parte de ese terreno para dárselo a otros campesinos. Aunque parece que esa entrega nunca se hizo realidad. Al final, después de medir, analizar documentos, notificar, Sedato concluye: a pesar de toda esa historia, esas casi 88 hectáreas son propiedad de la nación. Sí, suena a una historia complicada. El otro caso es Rancho La Matanza. Este está en Cajeme, Sonora. Son casi 240 hectáreas. Y aquí lo interesante es quién lo solicitó: la comunidad indígena Pueblo Yaqui. Aquí la resolución toma un camino diferente y es muy relevante. Se basa directamente en el artículo 2 de la Constitución, el que reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y también en la ley del INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La decisión es a favor de la comunidad. Reconoce su vínculo histórico, cultural con esa tierra. Técnicamente parece que hubo algunos traslapes con otros registros cuando midieron, pero informan que notificaron a los vecinos y o se aclaró o nadie se opuso formalmente. Al final, declaran nacionales poco más de 239 hectáreas. Es un paso, digamos, hacia la restitución de tierras para la comunidad yaqui. Muy bien, ahora pasemos a temas de finanzas y energía. El IPAF, el instituto que protege los ahorros bancarios, reporta cuánto pagaron los bancos, las cuotas del segundo trimestre de 2025, y la suma es más de 9.500 millones de pesos. Es una cifra muy grande, sí. Pero más allá del monto en sí, lo que refleja es el costo de mantener la estabilidad y la confianza en nuestro sistema bancario. Esas cuotas las pagan los propios bancos, y con eso se forma el fondo que protege los ahorros de la gente, hasta cierto límite, claro. Es, en cierto modo, el precio de la seguridad financiera, un costo que, indirectamente se refleja en las condiciones de los créditos, los servicios bancarios en general. Y por el lado de la energía, el SENACE, el que opera todo el sistema eléctrico nacional, anuncia que ajusta sus tarifas de operación para lo que queda del año, de septiembre a diciembre. Lo interesante aquí no es tanto el ajuste en sí, sino el por qué. Resulta que las tarifas originales para este 2025 las calcularon usando datos de costos de 2023. Pero ahora, ya con datos más recientes de 2024, se dieron cuenta de que subestimaron los costos reales de operar el sistema este año. Así que ajustan la tarifa para arriba, para asegurarse de que el SENACE tenga dinero suficiente para operar bien la red eléctrica. Y aunque suene muy técnico, cualquier cambio en los costos de operación del SENACE puede tener efectos, eventualmente en la planeación de inversiones, quizá hasta en las tarifas finales de luz. Es parte de la cadena. Y llegamos a un punto que, ha dado mucho de qué hablar: justicia y elecciones. El INE publica acuerdos importantes. Son resultado de esa elección extraordinaria del Poder Judicial de 2024-2025. Una elección inédita. Y aquí es donde la cosa se pone compleja, ¿verdad? Hay un acuerdo central que reasigna cargos de magistradas de circuito y dice que es para cumplir sentencias del Tribunal Electoral, del TPJF. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tuvo que corregir el tribunal? Pues aquí chocaron dos principios importantes: paridad de género y el voto popular. El INE, para cumplir con la paridad, había aplicado una regla de alternancia al asignar los puestos. Era como mujer-hombre, en cada circuito o distrito, empezando por mujer. Sonaba lógico, para asegurar mitad y mitad, ¿no? Pero la Sala Superior del TPJ analizó las impugnaciones y dijo: esperen. Concluyó que esa regla, digamos matemática, aunque bien intencionada, en varios casos específicos terminó perjudicando a candidatas mujeres, que habían sacado más votos que los hombres a los que finalmente les dieron el cargo. Ah, o sea, el tribunal dijo: a ver, la paridad es importante, pero si una mujer sacó más votos que un hombre en esa contienda, el puesto es para ella. ¿Así? Dijo: en estos casos específicos, el principio de la mayoría de votos debe prevalecer sobre la regla de alternancia estricta. Entonces, ordenó al INE revocar esas asignaciones puntuales y dárselas a las mujeres más votadas que se vieron afectadas.
pero puso una condición clave. El INE primero tenía que verificar con lupa que estas mujeres cumplieran todos los demás requisitos de elegibilidad, los que pide la Constitución y la ley. Y este acuerdo del INE que estamos viendo es justo eso, la ejecución de esa orden. Detalla cómo revisaron todo: ciudadanía, residencia, título profesional, buena reputación, no tener condenas, no haber ocupado ciertos cargos. Y también cumplir el requisito 8 de 8 contra la violencia de género, que es básicamente no tener antecedentes por violencia familiar, sexual, política, etc. Y al final nombran a 7 mujeres como magistradas electas en circuitos de la CDMX, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos y Nayarit. Y claro, revocan los nombramientos anteriores en esos casos. Exacto. Y aquí hay una distinción que hizo el TPJF y que el INE retoma, que es fundamental para entender las competencias. Piénsalo así. El INE es como el filtro de entrada. Revisa que tenga los papeles en regla: acta de nacimiento, título, constancia de no antecedentes. Requisitos objetivos, sí. Pero el INE no puede volver a evaluar si eres buena abogada, si tienes la experiencia técnica. Esos son requisitos técnicos o de idoneidad. Esa valoración ya la hicieron los comités de evaluación de los poderes de la Unión cuando postularon a los candidatos originalmente. El INE verifica hechos, documentos, no capacidades técnicas que ya fueron evaluadas antes. Es una línea divisoria muy importante para cómo funcionará este modelo a futuro. Queda muy clara la diferencia, sí. Y en esa misma línea, hay otro acuerdo del INE. Responde a una consulta. Alguien preguntó: oigan, ¿y si hay una vacante después de la elección y se tiene que llamar al segundo lugar del mismo género, como dice la Constitución? ¿Quién verifica que esa persona cumple los requisitos? Y la respuesta del INE es tajante. Dice, esa verificación para cubrir vacantes después de la elección no nos toca a nosotros, al INE. Implica que esa chamba le tocará al propio Poder Judicial o a quien la ley señale en el futuro. Sigue definiendo los límites, ¿ves? El INE organiza la elección, califica los resultados iniciales, declara ganadores, pero la gestión de vacantes posteriores, eso ya es de otra instancia. Muy bien. Pues para ir cerrando este análisis, el DOF de hoy también trae, como siempre, el pulso diario de la administración pública. Muchísimas convocatorias a licitaciones, compras y contrataciones. Efectivamente. Es el día a día. Vemos a la Sedena buscando refacciones para sus helicópteros, algo clave para seguridad, para desastres naturales. El IMSS licitando de todo, desde limpieza en clínicas hasta supervisión de obras en hospitales nuevos. La CFE, Pemex, con sus necesidades técnicas, materiales. Incluso el Senado, buscando renovar su equipo audiovisual. Son miles de millones de pesos que se mueven ahí. Reflejan lo que necesita el Estado para operar, pero también son las oportunidades para las empresas proveedoras. Cada licitación es un mundo de detalles técnicos, fechas. Y además de las compras, lo usual: avisos judiciales, los edictos para localizar gente en juicios, avisos de tarifas de empresas privadas. Por ejemplo, las de gas natural publican sus precios máximos permitidos. Y hasta sanciones. Vimos una multa a una empresa de seguridad privada por incumplir alguna norma. Es el mosaico completo, ¿no? Desde una decisión de política comercial que afecta a nivel global hasta una multa administrativa a una pequeña empresa. Todo tiene que pasar por aquí, por el DOF, para ser oficial, para tener validez legal. Muestra esa enorme maquinaria administrativa, económica, legal, que opera todos los días. Bien, pues creo que este fue un buen recorrido por algunos de los puntos clave del diario oficial del 18 de septiembre de 2025. Vimos al gobierno intentando reconfigurar el uso del territorio, ajustar reglas de comercio y navegando las aguas complicadas de implementar reformas judiciales muy recientes. Sí queda claro que estas publicaciones, que a veces parecen tan áridas, tan técnicas, en realidad contienen decisiones con consecuencias muy reales. Y a menudo, como decíamos al principio, encapsulan tensiones importantes. La necesidad de vivienda contra la seguridad y el patrimonio, como en El Picadero. O la búsqueda de paridad de género, que en su primera aplicación, chocó con el principio del voto mayoritario en la elección judicial. O la flexibilidad comercial versus proteger la industria local con el acero. Son equilibrios difíciles. Entonces, si tuvieras que dar una foto general de lo que vimos hoy, ¿cuál sería?
Yo diría que es la foto de un Estado en constante ajuste, manejando recursos, sí, pero también respondiendo a presiones sociales, económicas y, de manera muy notoria hoy, respondiendo a mandatos judiciales, decisiones de tribunales que interpretan y obligan a cumplir la Constitución y las leyes. Interesante. Y quizá como una reflexión final, ¿no? Viendo toda esta diversidad de acciones, desde gestionar un previo en Sonora para una comunidad indígena, hasta definir cuotas al acero de Ucrania, ajustar tarifas eléctricas o aplicar reglas súper específicas de paridad para elegir magistradas. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se equilibran realmente, en la práctica diaria, todas estas prioridades nacionales, que a veces claramente compiten entre sí? Y más allá de que se publique en el DOF, ¿qué mecanismos aseguran o podrían mejorar que estas acciones de verdad cumplan los objetivos que dicen buscar? Es una pregunta abierta, creo, sobre la efectividad real de toda esta maquinaria gubernamental.